Me da gusto saludarlos a todos. Dios les bendiga mucho. Vamos a continuar estudiando juntos la Biblia. Estamos en las cartas apostólicas y el día de hoy seguimos nuestro estudio del libro de Gálatas que iniciamos la semana pasada y hoy vamos a continuar. La semana pasada estuvimos viendo cómo cuando Dios llama, hace maravillas, hace cosas muy hermosas, transforma corazones, usa muchísimo a las personas. Pablo mismo se puso de ejemplo y también caminamos a lo largo de otros personajes en la Biblia que cuando Dios los llamó, los usó, los bendijo, cambió sus vidas y pudieron hacer mucho bien. Y en este libro de Gálatas se da una comparación por un desvío que tenía esa iglesia de cómo pasa cuando Dios te llama en contra de cuando el hombre te llama, cuando ya no es Dios el primero, sino es el hombre. Y bueno, vamos a explicar la segunda parte de qué ocurre cuando el hombre es el que nos está llamando. Y vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude a entender este mensaje. Padre bueno, gracias por tu palabra, gracias por esta hermosa carta, Señor. Ven tú a hablarnos, Señor, que podamos aprender estas verdades que son importantes, Señor. Que tú verdaderamente seas el Señor en cada uno de nosotros. Líbranos, Señor, de caer en yugo de carne, en voluntad de varón, en cualquier yugo humano que no nos lleve a nada, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. En ti estamos completos y no necesitamos nada más, Señor. Llévanos a ti hoy y ayúdanos a aprender de tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Iniciamos con el pasaje que lo hicimos la semana pasada, Gálatas 1:1. Pablo dice, Pablo apóstol, y él aclara, no de hombres, ni por hombre, ni fueron muchos, ni fue uno, sino solamente Jesucristo, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Entonces Pablo tenía vida y tenía un llamado y hacía actividades por Cristo, porque Él lo llamó, porque Él lo bendijo, porque Él le apareció, porque Él lo levantó como apóstol y porque el Padre envió a Cristo y lo levantó de una manera poderosa y también a Pablo. Entonces, en este versículo comentábamos que Pablo deja claro que puede haber dos tipos de liderazgos, cuando lo hacemos por parte del hombre o cuando lo hacemos por parte de Dios. Y él evidentemente dice, yo tuve un llamado de parte de Dios. Y sobre estos dos tipos de liderazgo que te comentaba que se ven en la carta de Gálatas, quisiera de una manera introductoria platicarte un poquito de una empresa que creo que nos deja mucho que aprender cuando vemos su historia, porque tuvo un cambio de liderazgo y le salió para bien en una época y luego para mal. Y me refiero a la empresa Kodak, que fue una empresa líder en fotografía. Tú recordarás hace unos años que prácticamente todo el mundo usaba rollos fotográficos en las cámaras antes de que vinieran las digitales. Y la marca preferente en el mundo era Kodak, y eso pasaba en México y pasaba en muchos lugares. Al inicio esta compañía fue fundada y creció mucho por un hombre que se llamó George Eastman, y él fue el fundador y fue un técnico que además confió mucho en otros técnicos, inventores y especialistas, y así es como desarrolló la compañía. Él mismo entendía el proceso de la fotografía y desarrolló procesos químicos para hacerla de una manera más práctica. Y entendía y escuchaba a sus ingenieros, a sus inventores, desde un punto de vista práctico, porque él mismo era un técnico que había estudiado el asunto de la fotografía. Entonces él renovó una técnica de la fotografía en aquel entonces, hace muchos años, donde pues era un lío, tomaban una foto, ponían unas placas, tomaban la foto y luego había que revelarlas, y se le ocurrió y adoptó una mejor idea que era el rollo fotográfico. Vamos a poner todas una tras otra, unidas, y lo vamos a vender ese rollo y se lo vamos a hacer fácil y accesible a la gente. Entonces estudió el proceso, vio cómo hacer el rollo fotográfico, y su publicidad decía, usted presiona el botón y nosotros hacemos el resto. Y entonces tú podías comprar tu cámara Kodak y empezar ahí a simplemente utilizarla, le ponías el rollo, tú presionabas, tú escogías qué
ibas a fotografiar, luego les llevabas el rollo, ellos hacían el resto. Ya no tenías que tener un cuarto oscuro y andar revelando, que era también muy complicado y que solamente las personas especialistas lo podían hacer. Entonces pegó muchísimo esa forma de atender la fotografía e hicieron muchas cámaras portátiles que se vendieron por todo el mundo y luego empezaron a incursionar en otras áreas, innovaciones médicas y demás. El conocimiento humano siguió avanzando y ellos eran realmente los reyes del mercado. Y en 1975, un ingeniero del equipo de Kodak, que fue Steve Sisson, él inventó la primera cámara digital del mundo. Ahora no necesitabas un rollo, sino podías obtener la imagen en una cámara digital como las usamos hoy en día, como ocurre en los teléfonos, que tomas una gran cantidad de fotos y las puedes tener ahí mismo. Eso fue en 1975 y el que la inventó fue de nuevo un técnico de esta empresa, de Kodak, la primera cámara digital del mundo. Entonces de nuevo se adelantaron. Y este técnico, él decía que la fotografía digital iba a ser el futuro, que los sensores, y finalmente pasaron, se iban a hacer cada vez más pequeños y eficientes, que el almacenamiento digital iba a crecer y que la gente iba a preferir la inmediatez sobre la película y estar yendo a revelar los rollos y demás, y quería ver simplemente sus imágenes, ¿no? Ya la tomé, quiero ver cómo salgo, etc. Y el problema que se dio cuando ellos dominaban todo el mercado era que los ejecutivos, los que lideraban en aquel entonces la compañía, no oyeron a la parte técnica, por así decirlo, cambiaron de estilo de liderazgo. Tuvieron un liderazgo exitoso, se hicieron buenos y crecieron cuando consideraron los aspectos técnicos, pero ahora ya eran tan fuertes, tan grandes, tan ricos, que solamente era la parte comercial y dijeron, no, vamos a seguir nosotros, no le pongas atención a esa parte digital y vamos a continuar así. No oyeron a los técnicos cuando de ellos salió el invento de la cámara digital. El desastre fue colosal. Otras compañías como Sony, como Canon, como Nikon, desarrollaron cámaras digitales agresivamente y la fotografía digital explotó a nivel mundial y todo el mundo fue dejando sus rollos y dejaron a Kodak y a las compañías que usaban ese tipo de tecnología. Las ventas de los rollos y los revelados y demás cayeron en picada. Y después, cuando vieron que ya estaban devorándoles el mercado, trataron de ir y escuchar y tomar a ver qué es lo que él había inventado, a ver, saca el invento de aquel hombre que ya ni atención estaban y demás. Y lo trataron de resucitar, pero los demás ya estaban muy adelantados, ya les habían tomado ventaja y su dominio de casi un siglo cambió. En 2012 quebró y cambiaron un estilo de liderazgo basado en este caso en el aspecto técnico para después tomar uno corporativo, comercial y no dejar de oír esa parte que es la que resuelve los problemas y fue un desastre. Así le pasó a la iglesia de Galacia. Tenían un liderazgo basado en Dios y eso les dio un éxito enorme. Tuvieron bendición, tuvieron fuerza, tuvieron conversiones, tuvieron mucha dicha y de repente cambiaron el estilo de liderazgo. Ya no era Dios, ahora era el hombre. Pero claro, el hombre no te dice que es el hombre el que dirige y eso los llevó a un desastre. Y de esto se trata el tema de hoy, de comprender cómo cuando quitamos el liderazgo de Dios, nos vamos de picada, nos vamos hacia abajo y se cae todas nuestras vidas. Y vamos entonces a ver en la carta cómo ocurrió esto. Ellos le dieron más peso a la voz del hombre que a la voz de Dios. Gálatas 1, verso 10, dice la Biblia, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí está Pablo retando porque sabía cuál era el problema de la iglesia. Y dice muy claramente, a ver, a veces hay controversias, a veces hay situaciones en las cuales está Dios y está el hombre. Y tienes que escoger. O te importa lo que diga el hombre, o te importa lo que diga Dios. Ahora, estamos hablando de cuestiones en las cuales hay controversia, obviamente, pero el problema en ellos es que ya lo primero en su corazón no era Dios, sino era lo que me diga el hombre. Y eso los llevó a un desastre.
Dios quiere, obviamente, que tengamos buenas relaciones con los seres humanos. Él nos enseñó a tenerlas. Él nos dio mandamientos para tener buenas relaciones con los demás, como honrar a tu padre y a tu madre desde que somos niños, cómo ser pacificadores, porque somos bienaventurados si lo somos, cómo en lo que dependa de nosotros estar en paz con todos los hombres, como los 10 mandamientos, etc. Pero ¿qué pasa cuando los hombres empiezan a enseñorear y te empiezan a pedir cosas que Dios no te pide? Y te empiezan a meter miedo, y te empiezan a dirigir y a empoderarse de tu alma, de tu mente, de tus afanes, de tus angustias, de tu tiempo, de una manera que Dios no quiere. Y le empiezas a entregar tu libertad y tu honra a los hombres. Y te empieza a importar más, y es sutil el cambio, pero te empieza a importar más lo que diga fulano, lo que diga sutano, lo que diga la hermanita, lo que diga alguien en la iglesia, lo que diga quien sea, que Dios. Y ya no es tanto el ir a buscar lo que diga Dios, sino es ir a buscar lo que opina una persona. Y entonces por eso Pablo les dice, ¿buscan el favor de los hombres o el de Dios? ¿Con quién quieres quedar bien? ¿Quién te importa que opine bien en tu vida? ¿Te importa que opine bien el hombre o te importa que opine bien Dios? Y cuando la gente empieza a tener ese cambio en el corazón, que a veces ni se dan cuenta, y les empieza a importar mucho lo que diga fulano, mucho lo que diga sutano, y ya es un ídolo esa persona, y ya es alguien que ya dio su opinión fulano, ya dio su opinión sutano, pues fulano y sutano son seres humanos, y todos podemos fallar. Y la única roca estable que no nos va a dejar nunca tirados, que murió por nosotros, que nos ayuda, que nos ama, que nos bendice, que nos fortalece, es Cristo. Pero cuando empezamos a quitar a Cristo y metemos la opinión humana, todo se cae. Y por eso Pablo dice, no puedes estar en los dos. No puedes servir a Dios y al hombre. No puedes tratar de buscar el favor de Dios y el favor de los hombres. O es uno o es otro. O te importa lo que diga Dios, y si te importa lo que diga Dios, entonces yo voy a hacer lo que Dios quiera. Y si los demás están de acuerdo o no están de acuerdo, si me oponen o no me oponen, la verdad es un segundo plano. En lo que pueda tratar de estar en paz con todos. Pero lo que me importa es lo que diga Dios. Y ahí voy a estar, donde Dios quiera. Pero cuando es lo que diga el hombre, ya estás a los caprichos y a las opiniones y a lo que dicen las personas. Y ese era el dilema de los Gálatas que Pablo desglosa. Gálatas 1, versos 6 al 8, seguimos aprendiendo el problema. Ellos se alejaron, por ende, de las verdades del Evangelio. Dice la Biblia, estoy maravillado. Fíjate cómo estaba Pablo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente que el que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces Pablo decía, estoy impresionado, me maravilla que dejaste el evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que Cristo te libera de la esclavitud, que Cristo dio su vida por ti, te puede ayudar y perdonar, que Él te muestra el camino, y Él es el camino, no el hombre. Él es la verdad, Él es la vida, y Él te ayuda a caminar y va contigo y te lleva. Pero ahora ellos habían dejado el evangelio, ya no era Cristo lo primero, ahora era el hombre lo primero. Y habían dejado la gracia de Cristo. Ya no es que camino porque Cristo me perdonó, porque tengo una relación de amor con Él, porque le adoro, porque le amo, porque me rindo a Él, sino que ahora empieza a importar mucho lo que diga el hombre. Ya no es Cristo me bendijo en la oración, Cristo me amó, Cristo me llamó su hijo, sino es el estándar que alguien me puso de la oración, para que si me preguntan, yo quede bien con esa persona. Ya no es encontrar a Cristo en la oración, ahora es el estándar del hombre. Y sutilmente se van metiendo reglas por un lado, por otro, y vamos dejando a Cristo y nos olvidamos del evangelio y entramos en un tropiezo terrible. Porque si nos separamos de Cristo, nada podemos hacer. ¿Qué es lo que pasó concretamente? Gálatas 4, versos 9 al 11 dice, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales queréis volver a esclavizar?
Guardad los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Ahora mira bien, este pasaje es muy importante porque la controversia que tenían en la iglesia de Gálatas era una cuestión con días, meses, tiempos y años. Y lo vamos a entender. Hay 3 leyes en la Biblia que hay que entender muy bien. Hay una ley moral que estamos obligados a guardarla, que es eterna y que nunca va a pasar, que Dios de ninguna manera ha abolido y que todos debemos de guardar, y que no está en controversia cuando leemos el libro de Gálatas o cuando leemos Romanos o cuando algo se refiere a la ley y te dice que es por la fe y no es por andar en la ley. No está nunca en controversia la ley moral de Dios. Entonces, los 10 mandamientos: honrar a tu padre, no adulterar, etcétera, darle el primer lugar a Dios, no hacerte imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, y todo ese tipo de cuestiones, no tomar el nombre de Dios en vano y demás, no están en discusión. Es la ley moral de Dios y todo creyente la debe de guardar. El amar a tu prójimo como a ti mismo, el no oprimir a tu prójimo o hacer injusticia, el ser justo, el ser humilde ante Dios, que son las cosas que Dios desea. Esa nunca ha estado ni estará en una cuestión como decir está abolida. No, esa ley es eterna, la ley de Dios es eterna y es moral, es correcta y se va a guardar siempre. Pero hay otras 2 leyes en la Biblia que también están presentes y que no estamos obligados a guardar. La primera ley que no estamos obligados a guardar es la ley civil, que además la Biblia era como si fuera la Constitución de Israel. Y tenían leyes civiles que venían en la Biblia, ¿como qué? Como que cuando tú robabas y restituías lo robado, tenías que pagar varias veces. Entonces a veces lo regresabas por 4, a veces lo regresabas por 5. Eso no quiere decir que si una persona se arrepiente y de verdad robaba, ahora tenga que pagar por 4. No. Esa era una ley civil del Antiguo Testamento y te está enseñando que lo hacían así para ser radicales y para fomentar que la gente no robara. Pero era una ley civil que no pasa en México. Si tú le debes algo a alguien y finalmente te demandan y llegas a un juez y quedas en un acuerdo, pues le regresas, pagas, etc. Y no necesitas pagar 4 veces, porque tenemos otra ley que guardar. Por ejemplo, había una pena de muerte por la hechicería. Aquí no vamos a ver una persona que practique la hechicería, la vamos a matar. Obviamente no, jamás nosotros podemos aplicar pena de muerte porque la Biblia nos dice desde el punto de vista moral que no debemos de matar y además no estamos habilitados, ni somos juez, ni hay una constitución que permita en México la pena de muerte y no vamos a hacer nada. Simplemente vamos a leer y cuando diga la Biblia, la hechicera no dejarás viva, dirás, ok, era su ley civil y ellos mataban a las personas que practicaban la hechicería, pero no lo voy a hacer yo. O por ejemplo, no retener el salario del jornalero o devolver la propiedad perdida. Había ciertas leyes que eran civiles. Son referencias para entender cómo era su sistema de justicia. Más es diferente el sistema de justicia en México y lo debemos de obedecer a la manera que se da en México porque en este lugar estamos y hay que honrar también a las autoridades en ese sentido. Y la tercera ley, que tampoco tenemos que guardar, es una ley ceremonial. Que hay muchos mandamientos en la Biblia sobre esa ley, como que, por ejemplo, ofrecer un macho sin defecto a la puerta del tabernáculo. Nosotros no tenemos que ir, tomar un animal y ofrecerlo sin defecto en ningún tabernáculo. ¿Qué alimentos puedes comer y qué alimentos no puedes comer? Ellos tenían ceremonialmente y tenían significados de por qué sí podías comer ese alimento, de por qué no. Guardar fiestas. ¿Qué fiestas? La Pascua, el Pentecostés, las trompetas, los tabernáculos. Y además cuando guardaban al menos 3 de ellas, tenía que ser presencial y tenían que ir a Israel y en el templo guardar la fiesta. Entonces, si estuviéramos en una ley ceremonial, tendríamos que ir a Israel 3 veces al año a guardar la fiesta. Imagínate el esfuerzo económico de ir tan solo una vez en un viaje así internacional y lo que costaría, y ahora 3 veces al año. Sería una ley muy difícil de guardar. No mezclar especies de animales o de semillas. Es una ley ceremonial. Guardar el año de jubileo, eso no aplica para nosotros. No sembrar en el año 7º, tampoco aplica. Tiene una enseñanza y una razón de ser, pero no es que aplique.
y que si tú tengas una tierra y la estás fertilizando y demás, tengas que descansar todo un año. Es una ley ceremonial que tenía un significado y todo por algo Dios lo dejó y les enseñaba verdades. Podemos hoy aprender de esas verdades y podemos entender por qué Dios les dejó eso, mas no estamos obligados a hacer ese tipo de cuestiones. Entonces, ni la ley civil de Israel, ni la ley ceremonial de Israel estamos obligados a guardarla, pero sí la ley moral. Entonces, en el libro de Gálatas, cuando dice que no andes conforme a la ley, sino que andes conforme a la gracia, conforme a la fe y demás, no está negando la ley moral de Dios. Porque hay gente que es libertina en su forma de vida y que andan haciendo cuanta maldad tienen y que van y roban o adulteran, engañan a su esposa, hacen muchas maldades y luego dicen que son creyentes y van a la iglesia muchas veces y te dicen, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, y toman pasajes torcidos, por ejemplo de este libro, de otros, pero no leen el contexto. En el libro de Gálatas, la ley que se está utilizando para decir que no estamos bajo esa ley es la ley ceremonial. Es muy importante. La ley moral nunca está abolida en la Biblia, ni ha quedado ni quedará. Ahora bien, con esta aclaración podemos entender lo que pasaba aquí. Decía Pablo en el pasaje que ellos se habían vuelto a la esclavitud, lo leímos juntos, y que ahora estaban dedicados a guardar los días, los meses, los tiempos y los años, que eran cuestiones totalmente ceremoniales. Y eso les hacía que le fuera algo pesado. Ahora vamos a tratar de entender cómo pasaba esto. Por ejemplo, si tú eras un campesino y te convertías en Galacia, que ni siquiera estabas en Israel, y llegaba un legalista y te empezaba a decir, tú ya eres creyente, bien, muy bien. A ver, ¿y cuánto tiempo tienes sembrando? No, pues yo desde que era niño, siembro aquí en esta tierra, me la heredó mi padre. Y yo, ok, muy bien. ¿Y ya la dejaste descansar? No, pues no ha descansado. Pues entonces el 6º año, y como tú ya tienes un montón de años, no puedes sembrar. No puedes sembrar, tiene que descansar la tierra. Imagínate la presión económica que vas a tener. No, pero primero Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y Él es primero. Y Él dice, y te pueden sacar el pasaje y decir, no, que sí, que aquí, que hagas descansar. Entonces primero Dios y no la siembres. Confía en Dios. Confía en Dios, que Él te va a proveer, ¿no? De Jehová es la tierra y su plenitud, no te puede proveer. Puede mandar cuervos como Elías, o puede hacer muchas cosas para que te alimenten. Dios todo lo puede hacer. Entonces te metían en una tentación como decir, bueno, pues entonces no voy a trabajar todo un año. Pero no es como dejar de trabajar un día o dos o una semana, que a lo mejor cualquiera podría, pero todo un año es una carga muy grande. Y luego te dicen, oye, 3 veces al año debes ir al templo. ¿Ya ahorraste? Ya viene tal fiesta, ya viene la otra fiesta. Entonces si tenías algo ahí, no, pues voy a vender, voy a arreglar, voy a ver de qué manera ir al templo. Y estabas ya muy preocupado en hacer el viaje a Israel. Y si había una falta, tenías que sacrificar animales de acuerdo a los ritos. Y si había un líder, tenías que ver si era de la tribu de Leví. No, a ver, ese Pablo, ¿de dónde es Pablo que viene y te predica? A ver, él que fundó la iglesia, ¿de dónde es? No, es benjamita. No, ese Pablo está mal, Está mal. Porque aquí dice que son los hijos de Leví los que ejercen el sacerdocio. Y él no es hijo de Leví. Él no puede ser tu sacerdote. ¿Y qué te están haciendo? Te están alejando de Pablo. No seas tibio, no mezcles las cosas. Y oye, a ver, ¿qué vas a comer hoy? No, pues un caldito de puerco que hizo mi esposa. No, está mal el puerco, hombre. Está mal, porque la ley ceremonial dice que tú no puedes comer cerdo y no puedes. Y luego mariscos, ¿te gustan los mariscos? No, hombre, tampoco se pueden. Está mal, porque ni animales que no rumían y demás. Y luego imagínate, no, pues te voy a pagar un dinero y te lo iba a pagar, pero ¿qué crees, hombre? Que esta vez coincidió con el año del jubileo y que me debes de perdonar la deuda. Y así lo dice la Biblia, Entonces me debes de perdonar la deuda y ya no te voy a pagar nada. Y si alguien moría, no podías tocar al muerto. Y así había muchas leyes ceremoniales que te ponen cargas pesadas. Y que como Pablo decía que no tenías que guardar, no, pues ese Pablo está mal. Está mal. Y te empiezan a separar del líder
por ponerte minucias que a ellos se les ocurren, que debes de guardar con un celo falso, que no es bíblico, y con prohibiciones tontas. Estoy dando ejemplos, pero era el rollo que traían ellos, prohibir meses, días, años, etc. Y ahora te empiezas a hacer servil con el hombre. Ay, ahora a ver qué me pide, ahora a ver qué me hace. Y empiezas a invertir un dineral en tratar de hacer que esa persona esté a gusto contigo. Entonces ya no es venir a adorar a Dios o venir a cantarle, es a ver qué se le ocurre al hermano tal, a ver qué se le ocurre a tal persona, a ver si no me va a ver mal por esto, por lo otro. Y empieza el legalista a cambiar tu vida, y tu corazón ya no está en gozarte en Dios, sino está en una perversión del cristianismo donde ya dejaste la gracia. Y ahora te volviste a los requisitos que te pide un hombre. Lo que el hombre me pida, eso voy a hacer. La razón por la que los legalistas lo hacían era para tener control de la iglesia o de las personas, porque es un acto de la carne el querer tener control. A la gente soberbia le gusta mucho controlar a los demás. Por eso hay muchos tiranos en el mundo, por eso hay políticos que se vuelven poderosos, por eso luego llegan al poder y no lo quieren soltar, o manipulan los sistemas para quedarse por siempre ahí. Y de eso hay muchas cuestiones históricas. Eso también pasa en la iglesia. Gálatas 4:17 dice Pablo, describiendo el carácter de estas personas: tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartarlos de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Fíjate bien, te dicen que te aman celosamente. No, yo quiero tu alma, yo quiero tu bien. Parecen muy celosos y muy interesados en ti. Pero dicen, no es para bien, no quieren tu bien, sino que te quieren apartar. En este caso de Pablo, los querían apartar de Pablo. ¿Para qué? ¿Para qué quitas al líder? Para que tenga celo por ellos. Entonces se ponen ellos en un lugar de autoridad, y ahora el celo no es a Dios, es a lo que diga fulano. Me importa mucho lo que diga fulano. Me importa mucho su opinión de este tema. Me importa mucho si me va a dar permiso o no me va a dar permiso. Me importa mucho si me va a enviar o no me va a enviar. Me importa mucho lo que él diga o lo que ella diga, pero no me importa Dios. No es decir, oye, oré a Dios y creo que Dios me está pidiendo esto y te pido que me ayudes para poder hacerlo como Dios me lo pide. No. Voy a ir al hombre a ver qué me dice el hombre, y lo que el hombre me diga, eso voy a hacer. Y empieza a tener celo, y ya en su mente ya está lo que el hombre diga. Y Dios ve el corazón, y Dios sabe que ya no es lo primero en ese corazón. Dios sabe que ya lo primero en ese corazón es la opinión humana, lo que diga fulano, lo que diga sutana, que ya en ese corazón está un hombre o está una mujer o están las reglas humanas, y ya no es él lo primero. Y entonces la persona empieza a tener un celo por el hombre. ¿Y qué pasa cuando la gente tiene celo por el hombre? Lo defiende muchísimo, lo excusa muchísimo. A veces el hombre puede hacer tonterías, pero no lo puedes cuestionar. Le tienes que hablar con sumo respeto. Tienes que hablarle como, no sé, o hablar en código, no sé, porque ya es un celo por el hombre. Ya no es un celo por Dios, es un celo por el hombre. Y se cambia el celo por Dios, que es poner a Dios sobre todas las cosas y darle el primer lugar a Él, por un celo por el hombre, pero es sutil y es engañoso. Claro que el hombre no te dice, yo soy ahora tu Dios, sino que sutilmente se va metiendo, se va envaneciendo, el diablo lo va engañando y empieza a empoderarse, y al rato hay historias terribles que han pasado en donde toman una autoridad que no les correspondía, empiezan a condenar por cosas que no eran de condenar, y empiezan a prohibir cosas que no se deben de prohibir, y empiezan a los demás a forzar a hacer cuestiones que han pasado que no se tienen por qué hacer. Pero el hombre se enseñorea, y eso es totalmente carnal, totalmente carnal. Porque a veces creemos que las obras de la carne, no, sí, ¿se acuerdan de tus concupiscencias? No, yo a lo mejor era borracho y mi tentación es ir y embriagarme. O a lo mejor era adúltero y era muy codicioso y mi tentación es esa. O estaba amargado y me hierve el alma. Sí, pero también la cobardía. También el darle lugar al hombre, el ser servil. Eso es otra tentación. Y eso es algo que hay que tener cuidado.
El caso es que ellos se iban metiendo, se ponían con celo y alejaban a las personas de Pablo. Gálatas 4, versos 14 y 15 dice: y no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes me recibisteis como a ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Pues ¿dónde está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio que si hubieseis podido, si hubieran sacado sus propios ojos para dármelos. Aquí dice cómo es que Pablo evangelizó a los de Galacia. Él estaba enfermo de los ojos. Y a pesar de que estaba enfermo de la vista, les predicó. Y estaban tan fascinados de que ese hombre enfermo a lo mejor no veía bien, algo tenía, que lo amaban tanto que si hubiera podido, yo le hubiera, decían los de Galacia, te hubiera dado mis ojos. Porque soy tan bendecido por lo que tú me has dado. Dios me perdonó, me ayudó, me libró. Tengo tanta bendición en mi corazón y tú fuiste tan bueno. Y no había entendido estos problemas y estas cuestiones. Estaba todo hecho bolas y vine contigo y tú me ayudaste. Y yo estaba enfermo, lloraste y Dios me sanó. Y estaban felices con Pablo. Y lo amaban tanto que no lo despreciaban. No era decir, no, si este fuera profeta no estaría enfermo. No lo juzgaban con dureza, sino decían, Dios lo tiene en una tentación, lo tiene en una situación de pasar por la prueba y por algo está puliendo su carácter, pero a mí me bendijo muchísimo y yo lo quiero. Ahora ya no era así. Ahora Pablo estaba cuestionado. Ahora Pablo estaba enfrentando a los legalistas que le estaban afectando a la iglesia y había una consecuencia que lo dice el pasaje, ya no tenían alegría en el Espíritu Santo. Por eso dice, ¿dónde está la satisfacción que experimentaban? ¿Dónde está? Porque cuando te empiezas a ser esclavo del hombre, no hay vida. No hay vida. Ya no es llegar a adorar a Dios y tomar fuerza en Él. Ya no es leer la Biblia y aprender algo de la Biblia y salir bendecido, decir qué bonita verdad Dios me habló. Y tengo el pan de cada día, y no solo de pan, el pan físico vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ya no es de la boca de Dios, ahora es de la boca del hombre. Entonces el alma se va secando, se va quedando sin fuerzas, se va quedando sin gracia, tienes hambre, ya te es pesado, ya es ir a las reuniones, ya es difícil, ya cae gordo, ya no quieres ver a fulano, ya empieza a salir la carne, empieza a todo deslizarse porque ahora el que llama es el hombre y no es Dios el que llama. Y el corazón se va apagando, se va secando. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, separados de mí nada podéis hacer. Y si te desconectas de Cristo y te conectas al hombre, nada puedes hacer. Cambiaron el espíritu por la carne. Gálatas 3, versos 1 al 3, lo leemos juntos. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, a cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Estaban ellos, Pablo diciendo, ¿cómo es posible? Ahora están a merced de la carne y del pecado. ¿Por qué estaban a merced de la carne y del pecado? Te voy a decir por qué. Porque estaban a merced de la carne de sus líderes. No es que me voy a ir y me voy a adulterar y me voy a emborrachar y me voy a ir a drogar. No, no era esa su tentación. Su tentación era, voy a ir y voy a hacer todo lo que el líder me diga. Y si ahora me diga que voy a tal fiesta, voy a ir. Y si ahora me dice que Pablo era benjamita y no levita, lo voy a dejar de atender. Y si ahora me dice que no coma mariscos, no voy a comer mariscos. Y si tampoco el cerdo. Y entonces ya era un problema el andar obedeciendo al líder, porque siempre le pueden encontrar una minucia más a la ley. ¿Cómo puedes sí? ¿Cómo puedes no? Y ya no era una cuestión de seguir a Cristo, que es la verdad, sino era seguir al líder. ¿Quién, Gálatas insensatos, te fascinó? ¿Quién puede ser tan precioso que te pueda engañar? ¿Quién te puede seducir que no te puede alimentar el corazón y llenarte? Que no es Cristo, que tú ya lo habías entendido, que Él estaba crucificado por ti y que ahora te has vuelto a servir al hombre. Cuando Él envió al Espíritu, cuando lo recibiste no por las obras de la ley, no lo recibiste por haber guardado días, años, meses, por haber ido a sacrificar animales, por haber hecho esas tonterías, lo recibiste porque creíste. Y empezaste en el Espíritu, y ahora que empezaste en el Espíritu vas a acabar en la carne. ¿En la carne de quién? En la carne del líder. Entonces si el líder hace berrinche y te quiere que vayas a algún lugar, no, pues hay que ir porque el líder lo dice.
Y hay que gastar porque el líder lo dice, y hay que protestar o hay que hacer cualquier cosa que al líder se le ocurra, porque el líder lo dice. Y estás a la merced de la carne de una persona pasional, de una persona que no tiene dominio propio muchas veces, de una persona que no te está guiando a Dios. Y Cristo es el único que puede sustentar tu alma, no el hombre. ¿Por qué cedemos a la carne de otros? Por cobardía. Se te empiezan a meter. Tienes miedo de estar en contra de, no, es que sabe mucha Biblia, sabe mucho esto, y te la avientan con la Biblia y te engañan. Pero Pablo les dio 2 testimonios para que no pasara eso. El primer testimonio fue su propio testimonio y el de Tito, su discípulo, que era una persona que le ayudaba a Pablo a poner iglesias, un hombre muy fuerte. Gálatas 2, versos 3 al 5, fíjate, dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Fíjate cómo llama Dios a los legalistas. Falsos hermanos, no son verdaderos hermanos. Introducidos a escondidas, hipócritas, que vienen y se introducen y parecen verdaderos hermanos, pero son falsos. Que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús y para reducir nuestra esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Entonces Pablo llevó a Tito a la iglesia y había muchos judíos convertidos, pero ¿qué crees? Que Tito era griego. Entonces los judíos tienen un signo físico para diferenciarse, en el cual al 8º día los circuncidan. Y los griegos no les importa y no circuncidan nunca a un niño. Entonces Tito pues, no era circuncidado desde niño y los demás judíos pues, eran circuncidados. Y cuando ya iba Tito, los cristianos verdaderos, vente Tito, vente Pablo, no hay problema, no hay tema, qué bueno que creíste en Dios, nosotros somos hermanos, no importa que tú seas griego, para Dios es el mismo Dios, aquí en Grecia, en donde sea, no importa, tú eres mi hermano, yo te amo. Pero vienen los hipócritas, vienen los legalistas, falsos hermanos introducidos a escondidas, que ¿para qué entran? Para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Les encanta espiar. Andan en pocas palabras, son muy metiches, pues. Andan revisando y andan viendo y andan viendo cualquier cosa. Les gusta andar en donde no les llaman nadie. A veces hasta te hacen preguntas osadas, como alguna vez me dijo, ¿y cómo te va en la cama con tu esposa? Y dices, bueno, pues, ¿qué le digo, hombre? Si le contesto con un chiste o le digo, no seas metiche, ¿qué te importa, no? O sea, y digamos, ¿por qué tienen que meterse en eso, no? Pero quieren espiar. O hasta te ponen micrófonos si pueden, o quieren hacer cualquier forma de hipocresía para probar. ¡Ay, mira, hizo esto! Vio una película, se vistió con pantalón y es mujer, no se puso saco. O alguna tontería que empiezan a exagerar porque ya no estamos en la época en las cuales los legalistas te van a llevar a guardar las fiestas del Antiguo Testamento. No, ahora tienen otros estilos. Ahora va a llegar un legalista y te va a decir, hermano, hoy es domingo. Y tú vienes de mezclilla, hermano. Mira, pues es que es el día del Señor. ¿Y qué no le darías lo mejor a Dios? ¿Qué no dice que amarías a Dios sobre todas las cosas? ¿Y que no te vas a vestir con tus mejores ropas y de la mejor manera? Te están poniendo una carga que Dios no te pone. Entonces tienes que venir el domingo de una manera que ya estoy cambiando el concepto. No es venir en libertad. ¿Qué es venir en libertad? Pues vente como quieras, porque lo importante no es cómo estés vestido. Lo importante es que vengas con el corazón para adorar a Dios. Y la verdad, si vienes de mezclilla, no me importa. Y si vienes de traje, tampoco me importa. Da igual. Lo que importante es que tú tengas un corazón para amar a Dios. Pero cuando te importa mucho el qué dirán, que ya pasó, empiezan los legalistas a enseñorearse. Y aparece muy amable, hermanito, ¿qué tal, hermanito? ¿Qué tal? Oye, fíjate que pues es el día del Señor, ¿y por qué no? ¿Cómo de mezclilla, hermano? Pues, ¿qué es eso? Bueno, ¿y qué tiene? Pues se quiere venir de mezclilla y está harto en la oficina, que todos los días va de saco y corbata, y es el día de reposo, y quiere descansar de la formalidad, y a él le acomoda. ¿A ti qué? ¿Por qué tienes que venir a revisar cómo se viste?
que se vista como quiera. Pero no, es el legalismo. Entonces al rato ya te estás vistiendo todo el otro domingo y dices, no, pues no me voy a poner mi pantalón de mezclilla, que aparte me encanta porque me embona muy bien, me siento muy cómodo. No, pero aquel hermano le va a tropezar y bueno, pues me voy a ir formal. Y empieza sutilmente a cambiar la persona a los ojos del otro y van entregando su libertad. Y así se van metiendo en una área, en otra área, y te van cambiando, y al rato es ya a ver qué dice tal, a ver qué dice fulana, a ver cómo manipula. No, aquí lo importante es que Cristo nos dio libertad a todos, que no vamos a cuestionar la libertad en situaciones de la ley moral, porque esa está totalmente, la debemos de guardar, y no vamos a empezar a convertir en un libertinaje la búsqueda de Dios, pero que vamos en aquellas cuestiones que no sean de la ley moral, a dejar que la gente decida lo que quieran. Porque si Dios le dio libertad, ¿yo quién soy para andar como fariseo, inventando mandamientos que no vienen en la Biblia, prohibiendo cosas que no vienen en la Biblia, poniendo cargas pesadas que luego ni ellos guardan? Y no tenemos por qué hacer eso. Entonces a los legalistas les gusta eso, espiar, meterse, andar viendo, y dice la Biblia, no puede servir a dos señores. Porque vas a amar a uno y vas a menospreciar al otro, y no puedes servir ya sea a Dios, sea a las riquezas, sea al hombre, sea lo que sea. Hay que servir a Dios, y lo que me importa es disfrutar la libertad que Dios me dio, y para Él lo voy a gozar y ya. Entonces, cuando Pablo iba con Tito, se metieron los legalistas. Tito, tú ya eres circuncidado, tú ya. ¿Y qué dijo Pablo? Ni por un momento vamos a someternos. No era que, oye Tito, mira, fíjate, ¿qué hubiera hecho Pablo si hubiera sido un cobarde? ¿Por qué cobarde? Porque no quiere enfrentar al legalista. Entonces se agacha Pablo, un agochón así como de esos que... La cobardía es un pecado que a veces se esconde mucho. Se esconde mucho en prudencia, en falsa prudencia. Se esconde mucho no, es que es lo más sabio. Ahora el cobarde es muy sabio. Entonces, ¿tú qué crees, Tito? Pues mira, que total, hombre, ¿qué es que te circuncides, hombre? Pues para no tropezar, y cuando vengan y te pregunten, ¿tú eres circuncidado? Pues francamente, ¿qué les importa la intimidad de Tito a los demás? Pues es de Tito, ¿no? Y si eso no es, total, ni se ve, ¿a ti qué? ¿Qué te importa? Pero si hubiera sido Pablo un cobarde, no, Tito, pues ¿qué crees? Mira, por amor a las almas y por no sé qué. Y así empieza a ver las manipulaciones. Pero Pablo no era un cobarde. ¿Qué hizo Pablo? Ni por un momento accedimos. No lo voy a hacer. No voy a sujetarme a tonterías. No voy a obedecer cuestiones de hombres. No me importa quedar bien con ustedes, legalistas, falsos hermanos que entraron para espiar nuestra libertad. No me importa. ¿Qué me importa? Que Dios lo hizo a él libre, Dios lo hizo así como estuvo, Dios lo hizo con prepucio, no le voy a decir que se tenga que cortar, no le tocó a él, no era la ley judía, no tiene que hacer nada, tiene que disfrutar a Dios. Entonces vamos a venir, y si te dicen, ¿eres circuncidado? No, soy griego y voy a seguir. Y si les hierve el alma y se enojan y que hagan lo que sea. Porque si no, corrompo la verdad. Y al rato y empiezo a predicar puras cuestiones donde oriento las cosas para que fulano no se tropiece, para que sutano. Entonces luego pervierten la doctrina esa de que no tropezar al hermano débil, y empiezan a meter legalismos absurdos como, es que a la hermana le tropiezan tus zapatos. Le tropiezan. O sea, ¿cómo puede ser que una persona le tropieza? Quiere decir que deja de caminar con Cristo porque alguien tiene tales zapatos. ¿Cómo puedes tú dejar a Cristo porque alguien se pone unos zapatos? ¿Qué tontería es esa? Si traigo unos zapatos o viene descalzo o viene como sea, ¿por qué yo voy a dejar a Cristo? Porque alguien se puso otros zapatos. Hasta la misma frase es ofensiva. Pero bueno, es que le tropiezan. Entonces viene así como que el falso rollo, ¿no? No, entonces para no tropezar a la hermana, quítate los zapatos. Y cuando tú volteas y ves a la hermana, pues tremenda persona que tiene 30 años estudiando la Biblia y que no es una persona nueva. Que no es que si alguien que tiene décadas oyendo la Biblia le tropiezan unos zapatos, pues no es cristiana. ¿Cómo le van a tropezar esas tonterías? ¿Por qué le va a dar tanta importancia a cuestiones menores cuando dice la Biblia que no juzgues según las apariencias, sino según justo juicio? ¿Por qué vamos a dejar que se enseñoree una persona legalista y que al rato el estándar es por la forma de vestir? Ya no es el estándar del corazón. ¿Qué importa cómo vengas?
Importa cómo está tu corazón, si estás enamorado de Dios y le vienes a cantar a Él con todo tu ser. Eso es lo que importa. Pero hubo reuniones donde cuando me importa mucho, por ejemplo, sales del trabajo, si eres mujer y entonces vienes y a lo mejor en tu oficina son formales y vienes con traje sastre vestida y vienes corriendo una oración, entonces dices, ay sí, pero me voy a encontrar a fulana, sutana, mucha ley ahí, ¿no? Entonces llevo la falda escondida en mi bolsa, llego corriendo al baño, nada más me ven entrar, en lo que llega de la puerta al baño, total es un trabito como de 10 metros, llego corriendo al baño, me quito el traje, me pongo la falda, salgo con una falda que arrastre, y ahora sí, hermanas, vamos a vernos y vamos a abrazarnos. ¿Y por qué no te veniste como estabas en la oficina? ¿Qué problema? ¿Qué importa? Si lo que importa es que ores, y da igual si vienes con la falda que arrastre, si te gusta está bien, no importa, es tu libertad. Pero no necesitas agradar a la carne y agradar al hombre. Necesitas depender de Dios. Pablo no cayó. Tito no cayó. ¿Circuncidarme? ¿Qué? No, yo no voy a circuncidar. Dios no me pide guardar nada. Ni yo le voy a pedir a la gente que guarde ese tipo de cuestiones. Y cuando iba Tito a predicar, no me va a pedir. Ay, Tito, ¿eres circuncidado o no? Y ya. Voy a seguir predicando porque Dios no les pide eso. Dios les pide entregar su corazón. Dios les pide amar. Dios les pide, no viene a ver si está circuncidado o no, pero el legalista le gustan las tonterías, le gusta andar viendo el detalle con alguna cuestión, pero qué poco espiritual. Y te la pueden aplicar, no, a la ley, al testimonio, y el que no está conforme a eso es porque no le ha amanecido, y volvemos a las sendas antiguas, y mira la senda antigua, y lo puedes decir, tuércelo todo lo que quieras, pero es una ley ceremonial, y no voy a ceder a cosas absurdas, ni a caprichos de personas, ni a lo que diga fulano y sutano. Y podemos tener diferencias, diferentes opiniones, y tengo derecho a tener mi opinión, y tengo derecho a que no sea tu opinión, porque Dios me lo dio y porque Dios me dio libertad. Y no tengo que estar alineado contigo, tengo que estar alineado con lo que Cristo quiere. ¿Y dónde me voy a poner? Donde Cristo quiera que me ponga. Esa es mi decisión. Y si todos están de un lado o de otro, no me importa, a mí me importa donde Cristo quiera que me ponga. No voy a cuestionar su ley moral, obviamente. No voy a permitir el libertinaje, pero no voy a entrar en minucias de hombres, en que, no, etc. Entonces ya cuando ya son las cuestiones de hombres, a ver, oraste, ya no es oye, Dios te visitó en la oración y hay una bendición, o oye, tengo una carga muy grande, ayúdame a orar por esto, vamos a buscar juntos el poder de Dios. No, es, ¿oraste 2 horas? No, hombre. No, es que, ¿qué crees? Tengo mi cronómetro aquí y me faltan 10 minutos. Y tengo que llegar a lo mejor a mi casa a ver ahí el cronómetro y ya me estoy durmiendo a lo mejor. Y la verdad es que yo creo que Dios no está. Dije, oye, pues estuvo todo el día conmigo y qué bueno, ya está todo cansado, pues que se vaya a dormir. Porque es en base a la gracia. No, pero es la ley. A mí me dijeron que fueran 2 horas. Y Juan Wesley y fulano y y el otro y estos oraban un montón y yo no oré 2 horas y entonces lo tengo que hacer porque si no estoy en el estándar ok, empieza ya, entonces ya la oración ya no pierde, ya no es un disfrute, ahora es cumplir la regla humana por si me preguntan. Y ya no es decir, Dios, vengo a orarte a ti para adorarte, para amarte y para rendirme, sino es que si me preguntan, yo voy a estar alineado con lo que me dijo fulano que debía de orar. Y eso es una tontería. No importa lo que diga el hombre. Importa que Dios te visite. Y cuando Dios te empieza a ver en la oración, que nada más estás por cumplir el reloj y la opinión de fulano, de sutano, dices, no, pues es que no me viene a ver a mí. Viene a cumplir un rito para agradar a que cuando le pregunten tenga 10 en todo. Y aquí no venimos a pasar un cuestionario. Venimos a adorar a Dios. Segundo testimonio que contó Pablo a los de Galacia. La historia de Pedro. Gálatas 2, versos 11 al 12 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía era una iglesia gentil y Pedro predicaba a los judíos. Entonces fue y visitó una iglesia gentil. Le resistí cara a cara. O sea, no era hipócrita o te mando a alguien por detrás. No, Pablo hablaba las cosas de frente. Le resistí cara a cara, él y yo. Yo fui y hablé con él. ¿Por qué era de condenar? Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Esto es una verdad. Un apóstol, y muy grande, porque era columna de la iglesia en un inicio, porque fue uno de los principales apóstoles y aún al inicio fue líder, Pedro.
cayó. ¿Y en qué cayó? En miedo, cobardía, en dejarse guiar por los legalistas que eran de los de la circuncisión. Cayó en miedo. Entonces, esa gente legalista es tan obsesiva. Te avientan las cosas y no lo sueltas, porque tiene una soberbia increíble, y una característica del soberbio es que tiene unas contiendas que no las puede dejar. Y entonces van y pelean, pero no puedo yo estar mal, porque toda mi vida depende de eso. Y como toda mi vida depende de esos mandamientos y quiero tener control, yo tengo que hacerlo. Y de repente llegan unos que decían que venían de parte de Jacobo, no sabemos si Jacobo los envió o no, llegan ellos y empiezan a Pedro. Y Pedro estaba en Antioquía, pues qué padre, vengo a Antioquía, un lugar gentil. ¿Qué hacía Pedro al principio? Pues convivía con los hermanos. Amaba a los hermanos. Oye, Pedro, te invito a mi casa. Yo creo que yo lo invitaría. Si viniera a México y estuviera ahí, yo seguramente tú también lo invitarías y todo el mundo estaría. ¿Y qué haces cuando vas a casa de alguien? Pues lo que todo el mundo hace, ¿no? Bueno, cualquier cosa que te quieran ofrecer de comida está bien. No te vas a poner tus moños y lo importante es bendecir a la persona, ¿no? Y si te sirven, como eran en Antioquía, pues no tenían las costumbres de los judíos. Y si te sirven de comer puerco, pues que te sirvan. Y si te sirven de comer unos camarocitos o mariscos, un pescado de tal, que te sirvan, hombre. Lo importante es bendecir a la persona. Y ahí estaba Pedro participando y demás con otros. Pero de pronto llegan unos que venían de parte de Jacobo. Y cuando llega el legalista, todo el mundo como que cambia. Híjole, ya llegó. Como que generan una vibra así como que rara, ¿no? Como que llega y así muy revisando, a ver cómo está esto, cómo está la alabanza, cómo está el ambiente, cómo está tu ropa, cómo está, porque no se andan fijando en los detalles, se andan viendo, etc. Y entonces Pedro empezó a apartarse. Ya viene la hora de comer, tráiganse al Pedro, vamos a hacer la reunión, etc. No, pues no va a comer Pedro. Bueno, dices, a lo mejor el primer día, bueno, pues estará ayunando. Y luego de repente comió él solo. Pues qué raro, ¿no? Le dolió el estómago. Que, oye, Pedro, cociné algo mal, o te salió mal, o qué pasó. Y dice Pablo, era de condenar. ¿Qué es lo que había en el corazón de Pedro? Cobardía. Le daba miedo decir, estoy comiendo con los gentiles. Y estoy comiendo cuestiones que los gentiles comen. Porque cuando él fuera de regreso a Israel o a Jerusalén, iban así, ¿qué crees que comió Pedro? Yo lo vi a Pedro y se estaba echando su bistec de cerdo y ahí estaba el Pedro bien entrado y todo el mundo voy a tener persecución porque no, entonces mejor me aparto. ¿Por qué? Porque no quieren enfrentar a los legalistas. ¿Y qué hay en un líder así? Cobardía. Muchos se alinean por miedo, por no enfrentar a una persona obsesiva que no te va a agarrar y te va a estar pegue. Pues que me pegue todo lo que quieras, más le pegaron a Cristo. Pero no voy a vender la verdad y no me voy a doblegar. Y él aceptó el legalismo en otros y estaba dando un ejemplo que podría llevar a la iglesia a esclavitud. Aceptó la hipocresía y leudó a otros. Y todo es una cadena. Si tú permites eso, empieza la cadena y al rato se leuda todo y un poco de levadura leuda toda la masa. Y vamos a ver cómo pasó a más. Verso 13 dice, Gálatas 2:13, y en su simulación participaron también los otros judíos. Ahora ya los judíos hacían lo que hacía Pedro. De tal manera que aún Bernabé, ya tienes a otro apóstol, ya no nada más era el apóstol Pedro, también el apóstol Bernabé, fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces ya era como un club. Pedro lo hizo, Pedro es grande, Bernabé lo hizo, Bernabé es grande, todos lo hacemos. ¿A dónde va la gente? ¿A dónde va Vicente? Y ya ellos lo hicieron, entonces yo también lo voy a hacer. Y se empezó a hacer una situación muy incómoda en la comida. Los gentiles comían por un lado, ahora Pedro se apartaba, Bernabé se apartaba, los de la circuncisión se apartaban. Ya era como una división, es así como muy raro, ¿no? No, pues, ¿qué traen estos, no? ¿O qué les hicimos? ¿O por qué no quieren comer con nosotros? ¿O cuál es el problema? Y Pablo se pone a verlos así y dice, no, lo que tienen es cobardía. Porque ahorita va a comer, no va a haber problema, pero al rato van a llegar esos legalistas a Israel y van a decir que Pedro comió todo eso y se va a armar un problema. Lo van a acusar. Entonces, por amor a Pedro y porque no tenga persecución, lo vamos a doblegar.
Vamos a cambiar la doctrina y vamos a hacer que todos los gentiles empiecen también a guardar los alimentos a la manera antigua y vamos a empezarlos a circuncidar. Era el dilema. ¿Les ponemos mandamientos que Dios no les pone? ¿Qué hacemos? ¿Sabes lo que debes de hacer? No poner mandamientos que Dios no te pone. No poner. Y si se enojan, que se enojan. No voy a poner regulaciones que Dios no pone. La ley moral no la voy a cuestionar, pero no le voy a agregar, como fariseo, cargas pesadas a los otros que luego no mueven ni un dedo para cargarlas ellos. Porque incluso Pablo dice, ojalá se mutilasen los que os perturban, porque a veces ni ellos mismos las cargan. Y bueno, el iniciador, que fue Pedro, lo reprendió delante de todos. Una exhortación pública, Gálatas 2, verso 14, dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Tú mismo ni lo guardas. Tú, antes de que llegaran estos, estabas viviendo con toda libertad. ¿Y por qué ahora quieres que ellos se hagan como judíos? ¿Quieres que las personas se hagan a tus ideas por cobarde de no enfrentar a aquellos aferrados que te vienen a cuestionar? Pues enfréntalos. ¿A mí qué me importa? Pues no voy a andarle poniendo a la iglesia cargas que no le tocan. No. Vamos a poner los mandamientos que Dios pone y ya. Y no voy a andar poniendo prohibiciones que no les toca. Sí, hombre, Pedro, enfréntalos y ya se acabó. No tienes que andar poniendo cargas que no tocan. Y como ya todos estaban ahí leudados y había los dos grupos y unos comían por un lado y otros por otro, ya estaban los judíos, Bernabé, Pedro y demás por su lado, no, aquí delante de todos se la aplicó. ¿Qué respuesta habrá dado Pedro? No dice la respuesta, pero no debatió con Pablo. ¿Y por qué no debatió? Porque tiene razón Pablo. No tienes que poner cargas en las demás personas que tú no vives. No tienes que enseñar a la gente a ser hipócrita. Tienes que enseñar a la gente a ser libre. Y con esos rollos de no tropezar al hermano, al no sé qué. Y no es un nuevo convertido, que yo estoy de acuerdo que cuando una persona va entendiendo y es débil hay que ayudarlo. En eso estoy de acuerdo. Pero cuando es una persona que tiene décadas y le tropiezan esas tonterías, no es normal, es un legalista, es un falso hermano. Es una persona que viene a espiar nuestra libertad y a poner cargas que no aplican. Y no lo vamos a tolerar. Consecuencias de los Gálatas en haber caído en este desvío, porque la iglesia cayó en este desvío, cayó Pedro, cayó Bernabé y luego cayó la iglesia y ahora estaban en un problema. Y Pablo les dice las consecuencias. Dejaron la carrera cristiana y se desviaron. Gálatas 5, versos 7 al 9 dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no proviene de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, les dice, ustedes eran cristianos, corrían bien, tenían amor, tenían verdad, tenían gracia, pero esa persuasión no viene de Dios. Y esos legalismos, cuando te están llevando a honrar al hombre y a servir las minucias de la carne de alguien, no vienen de Dios. No vienen de Dios. ¿Qué Dios te da? Libertad. Libertad. No procede esa persuasión de quien te llama. ¿Quién te llama? Dios. Pero ya no estaban oyendo a quien te llama. ¿A quién estaban oyendo? Al hombre. Ya lo hizo Pedro. ¿Cómo voy a cuestionar al gran apóstol Pedro? Ya lo hizo Bernabé. Y entonces al rato iba a ser la feria de las hipocresías ahí. Y los gentiles se iban a sentir despreciados. Y no merece la iglesia ser tratada así. Por lo tanto, les dice, dejaron la carrera. Y querido amigo, si tú estás más preocupado por lo que diga el hombre, dejaste la carrera. Corrías bien, dejaste la carrera. ¿Quién te sedujo para hacer eso? Y los hombres, a ellos les agregaron cargas pesadas que no les tocaban. Gálatas 5, versos 2 al 4, lo enfatizamos, dice: he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, en nada os aprovechará Cristo. Ya no es por la gracia. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído.
Si tú vas y te circuncidas porque te da miedo que los otros te digan, ay, ¿eres circuncidado o no? Y no puedes decir, no, no soy, pero creo y Cristo murió por mis pecados y ya. No es una ley que me toca obedecer y no la voy a guardar porque no me toca obedecerla. Y punto. Y si te enojas o hagas lo que sea, pues no te voy a hacer caso porque es mi libertad. Pero cuando ahora ya te circuncidaste, no, por prudencia, hermano, por no sé qué, es que por el hermano, que no se tropiece. Ándale, pues, cobarde. Dejaste a Cristo. Y lo cambiaste por la circuncisión y lo cambiaste por los ritos que los hombres te piden. De Cristo te desligasteis. Ahora te justificas por la ley que no te puede justificar, la ley ceremonial. De la gracia caíste. Ya no es la confianza en Dios. Ya no es la bendición de Dios. Ya no es que Dios me bendiga o me fortalezca o me ayuda. Ahora es el hombre. El hombre es el que importa. El hombre es el que establece. El hombre es el que reina. Es el llamado del hombre que te seca. Perdieron la libertad y se apartaron del camino del amor. Gálatas 5, versos 13 al 15 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Fíjate a qué te llama Dios. A libertad. Dice eso, ¿no? A libertad. Fuisteis llamado a libertad. Entonces, cuando Dios te hizo un ser libre, tienes derecho a escoger tus propias elecciones. No tienes por qué dejar que todo el mundo elija por ti. Tienes derecho a tener tu opinión, a tener tus gustos, a tener tus elecciones, a tú escoger. Fuiste llamado a libertad. Solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne. No fuiste llamado al pecado, fuiste llamado a la libertad. Sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. Y aquí te está describiendo el ambiente que se estaba dando en Galacia. ¿Qué ambiente? Se estaban mordiendo. ¿Cómo es que eso que se muerden así? Las ovejas, cuando están una junto a la otra y demás, a veces si tienes a alguien muy encima, voltea una oveja y le mordea a la otra. Como decir, hazte para allá. Entonces, se muerden y nada más se muerden y dice, te comes. Y entonces ya empezó el rollo de que primero entró el legalista, metiche, a andar revisando a todos y a espiar, y luego empieza a ser legalistas a los demás, y luego los demás empiezan a morderse, mira tú también, mira tú esto, y se están comiendo unos a otros, ya no nomás se muerden, primero se muerden y luego hasta se comen. Se destroza la iglesia. ¿Por qué? Porque cambiaste el estándar. Y entonces ya no es el legalista el que te dice. Ahora son los demás que también se hicieron legalistas y dicen, no, tu falda está muy acá, no, estás mal. No, qué poco celo, no. ¿Y viste las noticias? O no sé, así, puras exageraciones. Y empiezan a prohibir y se consumen unos a otros y ya no es el amor el que rige en la iglesia, ahora es el legalismo. Y ahí están. Perdieron su libertad, cayeron de la gracia, ahora el hombre gobierna. Y ahora Cristo ya no está. Y como ya no está Cristo, no hay satisfacción. Ya no hay comunión. No es, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ya no hay armonía, porque lo que nos puede unir a nosotros es el Espíritu. Es lo que hace, es un milagro de Dios. Que hace que personas que somos tan diferentes, porque el único lugar en la sociedad donde nos mezclamos personas muy diferentes es en la iglesia. Ahí no hay, estamos todos en la misma silla, estamos todos en la misma banca. No importa si eres un director de una empresa o si eres rico o eres dueño. Estás sentado al lado de una persona que a lo mejor tú estudiaste 3 maestrías o doctorados o lo que quieras y a lo mejor el de al lado no sabe leer, pero están juntos. Y Dios merece que estemos juntos. Entonces, ¿qué hace que personas que son tan diferentes puedan tener una buena relación? El Espíritu. Cuando hay amor, cuando te dice, mira, ama a tu hermano. Mira, es diferente a ti, pero ámalo, sírvelo, date por él. Pero si quitamos el Espíritu, porque ya no es Dios el centro de nosotros, sino es el hombre, las opiniones del legalista, las opiniones de fulano, de sutano, entonces todos nos caemos y nos empezamos a pelear entre nosotros y ya nos mordemos y ya no es Dios guiándonos, ya no es Dios el que está gobernando, es la carne. La carne del líder que se metió y porque le dimos una autoridad de hacer cosas que no tenía autoridad.
¿Qué requerían los Gálatas? Volver al camino de la fe. Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. ¿Quién va a llegar al cielo porque se portó bien? Nadie. Nadie puede guardar tantos mandamientos. Nadie puede ser perfecto en todo eso. Nadie. Es por Cristo. Porque Él te ama, porque Él dio su vida por ti, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y porque es en esa confianza, las relaciones están basadas en la confianza. Que tú le digas: quiero venir, quiero tener una comunión contigo, quiero ser tu amigo, quiero tener tu amistad. Y te diga: sí, vente, te voy a enseñar y voy a caminar contigo. Y empieza a caminar y a tener una relación basada en la confianza. Tú no puedes tener una relación real, no hipócrita, en alguien a quien no confías. Si no confías, si estás pensando que te va a dar la puñalada en la espalda, pues ¿cómo te vas a relacionar? No hay relación ahí. Puede haber un acto ahí simulado, pero no es la relación. ¿Qué necesitaban? Volverse a una fe no fingida, a una fe sincera, a lo básico. Y pedirle a Dios que Él sea el que dirija todo. Ahora, ¿qué aprendemos de esto? Todo esto ha pasado. Y lo saben los que tienen tiempo. Lo saben. Nunca darle lugar a un hombre o a una mujer que tiene solo Dios. Nunca poner a una persona, a un hombre o a una mujer o a alguien en que te importe más lo que diga fulano o sutano que lo que diga Dios. Buscar de Dios, ¿qué quiere de ti? Oír el llamado de Dios y no el llamado del hombre. Y si alguien te quiere manipular o decir por minucias o cuestiones, no lo voy a hacer. Voy a ejercer mi libertad. Y tienes libertad de escoger porque Dios te la dio siempre y cuando, como dice la Biblia, no la uses para ir y atender los desvíos de la carne. ¿A dónde iremos? A donde Dios nos diga. Muchas cosas de la Biblia Dios las deja bajo su propia autoridad. Por ejemplo, dice: rogad al Señor de la mies que Él envíe obreros a su mies. El que envía es Él. No os voy a ir y voy a presionar y voy a manipular a fulano o a sutano, lo voy a atiborrar con una expresión humana. No, le voy a pedir a Dios que Él envíe. Y cuando Dios envía y despierta el corazón a hacer algo, hay bendición. Y así es para un servicio, así es para cualquier cosa. No demos un poder al hombre que no debe tener. El único Señor en nuestros corazones es Dios. Y concluimos con dos pasajes. Primero, Pablo dice: mi centro es Cristo, no me voy a mover de ahí. Gálatas 1:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora no lo vivo en la carne, sino en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora ya no vivo en base a mis impulsos humanos, egoístas, sino vivo en base a Cristo. Si Él había doblegado su carne, es algo absurdo que doblegues tu carne y tus pecados para luego ceder tu voluntad a la carne de otro. No, ni a la mía ni a la de nadie, sino que la vida va a ser de Cristo. Y así voy a caminar. Y después te explica, Gálatas 6:12, como conclusión también lo mencionamos, dice: todos los que quieren agradar en la carne, esto os obligan a que os circuncidéis, para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque a veces el tener la libertad te hace que te pares, que seas fuerte, que hagas lo que Dios te pide, y si les gusta o no les gusta, no es tema. Yo no voy a andar vendiéndome a los demás. Esos que se venden y que andan ahí muy agachones y que no, sí, tú circuncídate para no tropezar al hermano, para esto, es que mira que la ley del amor y que no sé qué, quieren agradar a la carne para no padecer persecución por la ley de Cristo. El obedecer lo que Dios nos pide, y una de esas cuestiones es la libertad, a veces genera controversias. A veces a los legalistas no les gusta, o a veces puede generar debates o lo que sea. Pero dice la Biblia
que quienes ceden servilmente a los hombres y hacer todo lo que los demás le pidan en esa falsa prudencia, es porque no quieren tener persecución. Y de eso también hubo. Liderazgos que se levantaban, que te condenaban por cosas que no eran pecado, que te empezaban a poner cargas pesadas, y que muchos, ay, vamos, que si las guardamos, que si no, etcétera. Y en el fondo, ¿por qué era todo eso? Por no querer decir no. No lo voy a hacer, no voy a participar. No querer tener persecución. Dios no me pide eso. Lo haré cuando Dios me lo pida. Si Dios me lo pide y no tú, lo voy a hacer. Pero mientras no lo voy a hacer. Y el darle el primer lugar a Dios. Y Dios honra a los que le honran. Y si se lo damos, y Él es lo primero en nuestro corazón, Él nos va a honrar y nos va a defender, nos va a ayudar y nos va a bendecir, aunque sean todos. Pero debemos de darle el primer lugar a Dios. Amén. Vamos a buscar a Dios y vamos a despedir la reunión con un canto exaltando a Cristo, que Él merece todo. No buscamos a nada más que Cristo. Queremos que Él sea nuestro centro, nuestra vida, y que lo escojamos hoy a Él. Y ese canto, ¿por qué no se lo cantas tú a Dios hoy y le digas, Cristo, yo te prefiero a ti? No me importa nada. No me importan ni las glorias humanas, ni las honras que pueda tener en este mundo, ni las conquistas, ni si agrado a una persona o no. Yo te quiero a ti. Tú eres mi elección. Y si a Él lo ponemos como el centro de nuestras vidas, nos va a bendecir, nos va a ayudar, nos va a nutrir. Liberémonos de toda cobardía. Busquemos a Cristo y hagamos aquello que Cristo quiere de nosotros. Y vivamos para Él, porque solo así estaremos seguros. No busco una herencia ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. No busco masones, no busco la unción. Si tú quieres todo eso, lo puedes tener, mas no saciará para siempre tu ser. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo. No se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. No busco una herencia ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. No busco masones, no busco la unción. Si tú quieres todo eso, lo puedes tener, mas no saciará para siempre tu ser. Prefiero a Cristo
más que tener todos los reinos del mundo, no se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido, oh, que tanto busqué. Es el tesoro escondido, oh, que tanto busqué. Hoy queremos decirte, querido Jesús, que a ti te preferimos, Señor. Que tú eres primero y ante todo en nuestros corazones. Que oigamos siempre tu voz y que nunca permitamos que nada opaque ninguna persona, ninguna voluntad de carne o de varón. Líbranos de ser como esa iglesia de Galacia, Señor, que se desvió del camino y de la carrera. Ayúdanos a estar siempre contigo, Señor. A amarte a ti, a seguirte a ti, a no acobardarnos, sino a estar a tu lado siempre. Bendito seas. A ti te escogemos. Amén. Con eso terminamos. Dios les bendiga mucho a todos. Estamos despedidos. Que tengan bonita tarde.